Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. En 2021, la comedia Cuñados consiguió uno de los mayores éxitos de taquilla del cine gallego. Cuñados puede verse gratis en RTV Play y hoy, 19 de abril, llega a los cines españoles su segunda parte, Máis Cuñados. Retomando nuestra colaboración con Revista Milana, enviamos a Dani Coira y Héctor Rodríguez a Santiago de Compostela a hablar con la guionista Araceli Gonda, quien ya colaboró en el guión de Cuñados y que firma en solitario el libreto de la secuela. Dani y Héctor se tomaron el encargo tan en serio que no solo fueron a Santiago, es que se metieron literalmente en casa de Araceli Gonda y se negaron a salir de allí hasta que revelase todos los secretos del guión de Máis Cuñados. Claro, la peli arranca con esto del flash forward y con el momento cadáver en el puente, que es puro canon thriller más que comedia, ¿no? Y durante toda la peli, a mí por lo menos me parecía que tenía una estructura y unos dejes de puro thriller, de ir dejando las pistas, de tal. Y claro, desde el principio ya con Cuñados, la primera, se planteaba como una comedia criminal, ¿no? ¿Tú hasta qué punto eras plenamente consciente de que estabas escribiendo más un thriller que una comedia o no? Es que desde el principio, y ya con Cuñados, ese fue el punto de partida. O sea, la comedia criminal, o sea, hacer una comedia, pero que la trama sea más de thriller y que las dos se sostengan, ahí es donde pusimos el esfuerzo ya en la primera. En la primera en un secuestro, y en la segunda decidimos subir todo un peldaño más y después vamos a meter una muerte, ¿no? Y vamos a jugar con eso desde el principio. Que es también la dificultad más grande con la que me encontré a la hora de escribir esta peli, ¿no? Que es con la policía además por el medio, intentando que la policía no resulte imbécil, que todo tenga sentido y se sostenga. A ver, esa es la intención, ¿no? Que todo funcione, que las pistas que vas soltando se acaben uniendo, que al unir los puntos todo tenga sentido y acabe con un final de comedia, que es, si me tengo que quedar, o sea, ¿qué es más, un thriller o una comedia? Yo diría, es una comedia. Sí. Pero que el thriller no caiga. Claro. Además, lo comentábamos en una llamada que teníamos comentando la peli, que hay un montón de pequeñas cosas que utilizas para ambas, un montón de truquitos, ¿no? El primero que se nos ocurría era el momento en el que el personaje de Fede se compra la pick-up, ¿no? Y que es una pick-up cutre, que se la han vendido mal, que no sé cuánto, entonces como que dice el tío, no, tal, le pega a la pick-up y se cae la puerta. Y eso queda como un gag así chulo, pero después lo utilizas para el thriller, para el momento de que se les caiga el cadáver del coche, ¿no? O sea, la peli tiene un montón de pequeñas cosas que funcionan muy bien en ambas géneros, ¿no? En ambas. No sé cuáles te parece a ti que funcionaron mejor, que no, que sí. A ver, es que de entrada eso te lo da el tiempo. O sea, tienes que dedicarle tiempo. Hay cosas que salen fáciles. Y luego también hay que tener una cosa presente en esta peli, sobre todo, que estás trabajando con Fede, con Touriñán y con Miguel de Lira. Y eso es, o sea, tú le das una semillita y te sacan un bosque. O sea, es gente que vive en la comedia y que conoce los mecanismos y que, por lo tanto, va a ayudar a elevar el nivel de comedia también. Pero bueno, eso de utilizar recursos que funcionen en los dos mundos, en la comedia y en el thriller, es que es la base si vas a escribir una comedia que es thriller. O sea. Sí, de hecho mencionaste a los actores que no sé si en Cuñados, la primera, están ellos presentes como ya casi al principio de todo de la película. O sea, no es algo que normalmente en las películas primero se escribe se crean los personajes y luego aparecen los actores, sino que en este caso primero fueron los actores un poco el germen de esta idea. Sí, empezamos a escribir sabiendo quién la iba a interpretar, claro, y eso ya cara. te da muchas cosas. Sabes para quién escribes y ya sabes lo que pueden dar. Y aparte de eso, ellos estuvieron muy presentes en el origen de la otra peli, o sea, muy partícipes de cada paso que íbamos dando y aportaron muchísimo, sobre todo, ya te digo, a nivel de comedia.
Claro, lo planteábamos también que aquí, particularmente en Galicia, Fede, Touriñán y Miguel de Lira son 3 leyendas de la comedia gallega, ¿no? Entonces, escribir comedia sabiendo que vas a escribirla para estos 3, no sé hasta qué punto es más difícil o más fácil, ¿no? Porque juegas a favor en cuanto a que, efectivamente lo que decías, tú les das una semilla y ellos te hacen un bosque, pero también ellos tienen unos códigos, interpreto, en su comedia, ¿no? No sé si tú tienes que hacer un esfuerzo de adaptarte a ellos o... No, podría ser en otro proyecto, ¿no? Si de repente me llaman para decirme que quieres escribir para esto concreto, para este personaje que ya tengo creado de antes concreto, pero aquí vamos a hacer algo nuevo y son ellos los que se tienen que adaptar a la historia. A ver, ahí entra también dirección. O sea, está guión, interpretación, pero el que lo coordina todo y el que gestiona el nivel de comedia y el nivel de interpretación es el director. Siempre que tienes grandísimos actores, y sobre todo en comedia, es mucho más fácil escribir. Porque el tema de la presión, yo tengo la presión igual, que es la que me pongo yo, que es lo de intentar sacar la mejor historia posible y lo más divertida posible, y que hay días que te sale mejor que otros. Pero si sabes que tienes actores que te van a dar lo que la historia pide, ostras, y además, ya te digo, ellos mejoran la comedia. O sea, no todos los chistes que hay en Cuñados y Más Cuñados son culpa mía. O sea, es una suerte escribir para actorazos así. Sí, es que además es una suerte y es una cosa muy rara el encontrar ese vínculo entre guionista y actor que nunca se suele dar. Está la figura del director, que es el que une ambas piezas, pero nunca, no sé si con ellos estuviste también en la fase de escritura, si ellos estuvieron presentes o fue más ellos estuvieron presentes simplemente como las caras para las que vas a escribir. No, ellos estuvieron, digamos, muy cerca del proceso, pero nunca participaron como guionistas. Vale. O sea, sí aportaron muchas cosas, daban ideas, comentaban, pero no estaban como equipo de guión. Pero a ver, al final este proyecto fue un poco en familia, porque nos conocemos todos, o sea, trabajamos antes en otros proyectos, hay relación en algún caso de amistad. Entonces es todo mucho más fácil, la comunicación es mucho más fácil. O sea, yo puedo llamar directamente, claro que es algo que no siempre pasa. Y lo que comentabas antes, esto de que estén los actores antes de escribir la historia, es algo que no suele darse y que en este caso yo creo que juega a favor. Total. Hablabas ahora de la presión, ¿no? Y también comentábamos que a Cuñados le fue muy particularmente bien, ¿no? Ya sea en taquilla y por crítica. Y hablábamos de la presión que significaba también estar a la altura de ti mismo, ¿no? De una película a la otra. No sé cómo te enfrentas con esto ya desde el principio para cuando se plantea que se va a hacer una segunda. Esa es la duda, no sé si la tienen todos los guionistas que se ven en esta situación. Yo sí la tuve de, a ver, ha salido bien una, ¿nos vamos a arriesgar a cagarla en la segunda? Bueno, eso nunca lo sabes. Y al final, ¿qué es el éxito? Claro. Lo puedes medir en audiencia, lo puedes medir en crítica, lo puedes medir en satisfacción propia. ¿Estás tú satisfecho con lo que has hecho o no? Yo el éxito últimamente, cada vez más, lo mido en lo bien que me lo paso en el proceso. Y lo bien que me lo paso con la gente con la que hago cada proyecto. Desde ahí, termino un proyecto y tengo ganas de seguir siendo guionista. Eso es un éxito. Sí, hablamos también de lo que ya prácticamente es un estereotipo, que es el guionista de comedia cansado, ¿no? Que es el rollo de no te metas a escribir comedia porque es un rollo, porque tienes que estar siendo muy ingenioso todo el puñetero rato, ¿no? Y también planteábamos, al ser una secuela, tú al final en una primera peli gastas balas en comedia, no gastas chistes, digamos, que igual puedes o no puedes repetir. No sé si hay esa sensación de, joder, es aún más difícil hacer una secuela y comedia porque estoy gastando mi ingenio aquí, ¿no? No, yo no lo veo tanto desde ahí. De hecho, la presión es cuando te sale bien una, las expectativas crecen de cara a la segunda. O sea, ya te van a pedir más porque la gente espera algo por lo menos tan bueno como lo otro. Y también eso es muy relativo, porque ¿quién decide o cómo se mide si algo está bien, está mejor, está peor? Pues a lo mejor alguien vio la primera en un día que le hacía falta reírse y se rió mogollón, y ahora viene a esta y ya espera mucho más y le parece mucho peor peli. Y a lo mejor lo es, no te digo yo que no. O sea, ahí entra la valoración personal de cada uno
Y sobre todo en comedia esa valoración es muy, muy subjetiva. Pero centrándome un poco en la pregunta, yo creo que una de las líneas del humor de Cuñados es que no es exactamente, y cuando digo cuñados y más cuñados, o sea, es el conjunto, no es exactamente un humor de chistes. Es un humor que sí, obviamente hay chistes, pero es un humor que se basa sobre todo en los personajes y en las situaciones. Y teniendo en cuenta eso, y teniendo en cuenta además quiénes son los actores, a veces los chistes salen solos. Y a veces la gracia no está en lo que dicen, está en cómo lo dicen, está en cómo reacciona el que está al lado, está en qué efecto tiene lo que está pasando. Y ahí de nuevo, o sea, dirección es básico, montaje es básico. O sea, es muchas veces tú en un guión de comedia pones las bases, pones el tono, indicas dirección, o sea, dirección me refiero hacia dónde vamos, pero luego darle forma a eso depende de mucha más gente. Claro, también con esto de la comedia decíamos que tú al escribir el guión y el escribir comedia, que bueno, ya es prácticamente especialidad, ¿no? Escribes pensando en un tipo de comedia, un tipo de espectador. A ver, debería decirte que sí, quizás, pero al final es un poco en qué tipo de comedia me gusta a mí. Que aquí la clave es que estemos en el mismo barco ya desde producción. O sea, porque si yo quiero hacer un tipo de comedia determinada y el productor quiere otra, o sea, vamos a ir a tirar para lados distintos y al final va a salir un Frankenstein extraño. Yo me siento especialmente cómoda con la comedia, eso, que sale sobre todo de las situaciones. Y una comedia anclada a la realidad y a la verdad, con los pies en la tierra. Con ese punto de partida y teniéndose en mente, me gusta y me permito tirar a los extremos. Porque algo que tú tiras llevándolo casi a la farsa, pero que se cuenta desde la verdad, que se interpreta desde la verdad, a mí me resulta mucho más divertido. Pero bueno, eso te lo da la vida diaria. A veces asistimos a situaciones que dices, bueno, esto lo cuento y no me cree nadie. ¿Y dónde está la gracia? En que hay personas que dicen o que actúan o que reaccionan de verdad, pero que tienen reacciones o dicen cosas que dices tú, pero ¿qué cabeza? O sea, ¿cómo se te ha ocurrido decir esto o reaccionar así? Pues llevar eso a la comedia y conseguirlo, no sé, es mi humor favorito. Ajá. Sí, de hecho en tu anterior comedia, la de Me he hecho viral, hay también como muchas referencias a todo internet, a memes. En este caso, por ejemplo, hay en Más Cuñados un vídeo como muy popular en la cultura gallega que es el que se fixen en gilipollas. Sí. Entonces, esto preguntaba Dani con qué tipo de... Sí que es verdad que hay como, bueno, el humor es muy subjetivo de cada una, hay cosas que le hacen más gracia a ciertas personas, pero el humor en general es bastante universal y como que todo el mundo conecta con el humor. Pero en este caso, el de este vídeo en concreto, hay como un papel muy concreto, o sea, un espectador muy concreto al que te diriges en estos momentos, ¿o es más...? A ver, a veces a mí me gusta meter como perlitas que digo, Sí. a ver, si lo pillas, más a tu favor. Claro. O sea, si lo pillas te va a hacer mucha más gracia, pero si no lo pillas tampoco pasa nada. O sea, si pillas la referencia, eso es una referencia real, porque yo soy súper fan de Bernardino y de que chifixen eu gilipollas. Me hice tazas hasta cuando que chifixen eu gilipollas. Pues si no lo pillas, a ver, la reacción de en ese momento Cuca, cuando dice esa frase, la puedes entender perfectamente en la situación, sí. Pero si además pillas que es una referencia real, pues supongo que te hará mucha más gracia. Sí, tiene una capa más de riqueza que esta mujer. También volviendo a lo de los actores, planteamos el personaje de David Perdomo, el de Speedy. El personaje de Speedy, efectivamente. Desde un principio estaba planeado para que lo interpretase David Perdomo, que también está subiendo por las filas de los cómicos gallegos y acercándose a Miguel, a Fede y a Touri, o no lo teníais planteado? No, yo para ese papel, que es un papel muy pequeñito, en principio no le puse cara. O sea, hay a veces papeles que te piden, al menos a ti te ayuda a tener una cara en mente para saber qué energía te puede dar. Aquí yo no lo utilicé. Sí me consta que David Perdomo fue un hombre que salió de los primeros pensando en ese papel. A mí me gustaría saber qué referentes, los referentes que manejas a la hora de escribir comedia y si son los mismos
referentes que tienes tú en tus gustos personales de comedia. Si se adaptan a eso o es más pues un encargo de cierta productora o lo que sea a la hora de escribir un guión. ¿Tienes en mente unos referentes con los que la productora con los que llegas con el productor ejecutivo o con quien sea? ¿O tienes tú más... importas más ese gusto tuyo por una preferencia en las comedias? A ver, yo supongo que eso depende de cada caso, de cada proyecto, claro, y de cómo nace. Yo hasta ahora, sí, más o menos, o en los proyectos de comedia en los que he entrado, son proyectos que nacen conmigo, o sea, o a lo mejor no nacen exclusivamente conmigo. Por ejemplo, Me he hecho viral fue un encargo, pero fue un encargo que nació como propon lo que quieras, ¿no? Y desde ahí propuse lo que quise. Bueno. Y el humor de Me he hecho viral fue pactado porque obviamente acabas llegando a puntos en común y eso es necesario, pero tuve muchísima libertad para plantear ese tipo de humor. Y Cuñados es un proyecto que nace de un equipo, pero también con una idea muy clara de un humor del que me siento muy cercana. Entonces, Salta, por ejemplo, ¿no? Que es menos humor, pero también tiene comedia. Y es muy importante la comedia en Salta. Es un proyecto en el que entré ya muy avanzado, ya estaba marcado claramente el que quería Olga, pero que se adaptaba muy bien también al tipo de humor que a mí me gusta. Entonces, no he tenido que buscar, digamos, no he escrito demasiado humor que no me gustase escribir o con lo que no me sintiese muy cómoda. Supongo que si alguien viene y me dice, mira, queremos esta peli con este tipo de humor, ¿te apetece? Pues bueno, si te ves, dices que sí, y si no te ves, dices que no. Si no puedes decir que no, te adaptas. O sea, Sí, es así. Pillando con Salta, la última entrevista que hicimos fue a Olga y hablaba de que ella había metido el personaje de Teo, que es un chaval súper aficionado al fútbol y a Maradona, y que sin embargo la mayoría del fútbol que hay en la peli lo habías metido tú, y en esta el personaje de Sabonis es exjugador profesional de baloncesto, ¿no? Y no sabíamos si había aquí algún tipo de interés especial por el deporte. Hablábamos también con Olga de tu pasado como periodista deportiva, que igual influye en esto. Por un lado sí, por otro no. En el tema de Salta sí, pero porque claro, si planteas el personaje de un niño que es súper forofo del fútbol, que vive en A Coruña y que por un salto en el tiempo se ha perdido el momento estrella del Deportivo, dices, ostras, hay que sacar de ahí algo, o sea, pero no es ya una decisión que diga yo os la voy a meter con calzador, te lo pide el personaje. Y entonces es buscar y eso, unir puntos. En el tema de Sabonis y el baloncesto, bueno, ahí la culpa básicamente es del productor, que es súper fan del baloncesto y hasta jugó y sí, fue jugador todo. del COP, ¿no? Por eso. Y entonces fue desde ahí también buscándole un rasgo al personaje, y pues bueno, vamos a tirar, y al final se consiguió darle además una continuidad en la trama y darle un peso al mundo de baloncesto. ¿Que me resultó quizás más fácil hacerlo por mi pasado deportivo? Pues a lo mejor, pero vamos, que tampoco quiero yo volver a ese pasado de periodista deportiva. También con el personaje de Sabonis, hablábamos que en Más Cuñados tiene una trama muy curiosa con su mujer, sobre todo para estar dentro de una comedia, ¿no? Y yo le comentaba a Héctor que claro, viendo la peli, tú empatizas con Sabonis porque digamos que de los tres igual es el más prota y el más prota de la peli, ¿no? Y tienes este rollo de que quieres que le vaya bien. Pero por otro lado eres plenamente consciente de que obviamente no lo está haciendo bien con su mujer. Y sin embargo la peli no teme en meterse en ese tema y dejar claro que el personaje de María Peque no le piensa dar ninguna oportunidad. Y efectivamente que final, bueno, y bien spoiler, que finalmente no acaba pasando nada ahí. Y me parece que es como una decisión valiente meter esa trama, porque en otra película podría haber acabado efectivamente teniendo éxito Sabonis con Peque y habría mandado un mensaje que igual no es del todo positivo, a pesar de que es lo que te pide el cuerpo como espectador, porque quieres que al prota le vaya bien, ¿no? Bien, esa decisión de la vida personal de Sabonis con Peque fue un cambio que se metió muy al final.
Y fue una propuesta, pero claro, a ver, a mí me gusta trabajar también mucho como guionista desde los personajes. Y es no que los personajes se adapten a la trama, sino que la trama se adapte a los personajes. Y desde ahí entenderlos a todos. Peque tiene mucho menos peso que Sabonis en la peli, pero tiene una influencia muy grande en Sabonis y en su vida. Y cuando digo que los personajes dicten la trama, me refiero a todos. Aunque seas un secundario, ¿no? Que tu secundario tenga sentido de principio a fin. Y ya en la primera, en Cuñados, ya veías que en ese matrimonio había un equilibrio de fuerzas que no se sostenía. Porque, a ver, Sabonis lo queremos todos mucho, pero es un poco descerebrado. O sea, y Peque es mucho más madura que él. Ajá. En un principio, más Cuñados, este matrimonio se mantenía y de hecho era bueno, tenían así ciertos problemas, pero seguían siendo un matrimonio. Pero fue lo de, ostras, pero tiene sentido, ¿no tendría más sentido que estuviesen separados y jugar eso también en la presión dramática a Sabonis y toda la carga que lleva en esta peli? Que yo estoy de acuerdo, o sea, Sabonis es el más prota porque él es el que tiene una evolución emocional además más intensa de principio a fin. Y se jugó un poco desde ahí. O sea, y cuando lo propuse, de repente le pareció bien a todo el mundo. Y digo, pues venga, para adelante. O sea, que no todo va a ser jijijaja. Sí, es guay, porque además Sabonis tiene como esa parte de que, claro, que le vaya bien y además que tiene un buen corazón. Pero luego a la hora de ejecutar sus movidas, pues es un poco pesado, pues con Peque. Es que es difícil estar al lado de Sabonis como pareja, me refiero. O sea, a ver, Sí. con todo el cariño que yo le tengo también a Sabonis. Uf. Sí. Y aquí, otro inciso. Yo soy muy fan de las comedias que acaban bien. O sea, mis comedias acaban bien. O sea, si no quieres un final bonito de comedia, no me la encargues a mí. Porque si me obligas a escribir una comedia que acaba mal, o sea, voy a acabar yo mal. Pero no significa que todo sea perfecto, ¿no? O sea, ahí es lo que comentábamos antes del éxito. ¿Qué es el éxito? Claro. Bueno, pues cada uno lo pone donde lo pone. Y la vida no es perfecta y hasta en una comedia hay cosas que, bueno, no siempre salen bien. Sí, sobre todo lo que necesitan los personajes y lo que quieren, también lo que buscan y lo que al final consiguen, que a veces es mejor de lo que realmente quieren. Y el equilibrio es lo de, bueno, pero has perdido una mujer, pero conservas la amiga que te ha avisado. O sea, pero no tires, o sea, no fuerces. Claro. Sigues teniendo una familia que te apoya, sigues teniendo unos colegas que van contigo al fin del mundo y al final no has acabado tan mal. O sea, no te quejes. Y hablamos también de un poco del personaje de Sabonis como una especie, nosotros todos ambos somos muy fans de The Office, bueno, como el 90% de la gente que la ha visto, imagino, de un personaje tipo Michael Scott, de estos que son lo que hacen por lo general está muy mal y son pues machistas o lo que sea, pero sabes que en el interior de ese personaje se esconde una persona intrínsecamente buena, ¿no? Y que eso es lo que hace que vayas con el personaje. Sí, yo diría que a Sabonis es esto lo que tienes que quererlo a pesar de todo. O sea, porque es lo que tú dices. O sea, es que la bondad se imponga sobre lo equivocado que puede estar muchas veces, ¿no? Y es alguien que cuando hace algo que molesta a otra persona, no lo hace queriendo. O sea, no es alguien que daña a los demás porque quiere hacerlo. Es alguien que a veces, en su no pensar, porque lo que tiene Sabonis es que no piensa. O sea, y sobre todo en la primera estaba más marcado quizás. O sea, es un tipo, es un arrautado. O sea, es un que arranca y luego piensa, ¿no? Desde ahí, bueno, es eso. Pero, y en general a todos, a los tres, ¿eh? Y fue un poco de ir perfilando los personajes con ese punto de partida. O sea, los tienes que querer, aunque los matarías muchas veces. Sí, y el equilibrio de los personajes, porque hasta cierto punto, o sea, el equilibrio de Sabonis es muy complicado por esto de que no hacerlo tanto como para que se le empiece a pillar tirria, ¿no? Y sin embargo, yo creo que y los otros dos
no son, como Sabonis sí, no son intrínsecamente los personajes cómicos, ¿no? O sea, digamos que Sabonis es un personaje más canónicamente cómico, tiene su defecto que es obvio y es lo que dirá la gracia. Sin embargo, los personajes de Fede y Miguel no son tanto así. Y sin embargo sacan muy buena comedia. No sé cómo se maneja ese equilibrio entre esos tres personajes. Pues es pensando un poco en el equilibrio. O sea, de que te den puntos distintos y que el humor salga de conjugarlos. Y desde ahí, a ver, el personaje de Miguel de Lira es más el sensato, es más el que los ata un poco a la tierra. El personaje de Fede es el que más se parece al cuñado de Manuel. O sea, a lo que tú identificas como cuñado cuando hablas de un cuñado de forma despectiva. Pero aún así tiene su puntito. Y desde ahí su comedia viene también desde ahí. Es el que tiene las ideas disparatadas, el que... Bueno. Y Sabonis es un poco el que se mueve con la marea, a fin de cuentas, ¿no? O sea, y eso, y que reacciona desde lo visceral. Pero luego achanta, o sea, Sabonis es la montaña rusa, un poquito. Y lo que necesita es una mano que lo guíe. Lo que pasa es, claro, con estos dos al lado... Claro. Como para fiarse. Sí, el personaje también, siguiendo con Sabonis, que también el tópico del mal mentiroso, del criminal que miente mal, que recuperó el momento en el que van Diogo y Eva y tienen que soltar todo esto. ¿Ves? Ese es uno de esos momentos en los que dices, tiene que funcionar porque me estoy imaginando diciendo esto. Y es básicamente cuando entre los tres dices, tenemos que tener un plan. Si nos preguntan, ¿qué decimos? Pues si nos preguntan esto, decimos esto. Si nos preguntan esto, decimos esto. Si nos preguntan esto, decimos esto. Y cuando llegan los policías, antes de que nadie pregunte nada, él da todo de corrido, con los otros dos diciendo, ¡oh, mierda! Es esos momentos que dices, esto va a tener gracia. No solo porque creo que realmente es un momento que tiene gracia, sea quien sea el actor que lo interprete, pero es que además pensando en Touriñán dices, esto va a tener gracia. Y mola que te haya hecho gracia. Sí. También el principio de la peli como que tarda un poco, ¿no? Hasta el momento en el que muere la capo portuguesa. Bueno, empieza la peli con un cadáver en un puente, o sea, claro, que alguien va a morir es plenamente consciente, efectivamente. Sí. Entonces hablábamos de que se arrastraba la tensión criminal de la primera peli, ¿no? Y sumado también al hecho de que empezamos desde flash forward, entonces ya vemos por dónde van a ir los tiros, ¿no? Sí, hay un montón de decisiones, pero que fueron tomadas conscientemente, ¿no? Que de hacer referencia a la primera. También la primera arranca con... arranca con un flash forward del secuestro. En esta arrancas como de... Ostras, pero es una forma de decir, esto va a tener tensión. Porque el arranque es un poco más suave. Y hay la comida familiar en las dos. Mi duda, escribiendo, y mi duda... todavía en estos momentos, es si Más Cuñados bebe demasiado en la primera. O sea, si tú no has visto Cuñados, ¿entiendes perfectamente Más Cuñados? Ese fue el temor de siempre y yo espero que sí, porque pusimos especial cuidado con ese tema. A ver, obviamente, si has visto Cuñados y la recuerdas, Más Cuñados la vas a entender más claramente. Pero si no la has visto, ¿eso te pesa o no? Yo, por ejemplo, desde la perspectiva de que yo tuve que ver primero al final Más Cuñados, o sea, ya había visto Cuñados en su momento, vimos Más Cuñados, y yo habría querido ver primero Cuñados y después Más Cuñados, pero no pude. Y no recordaba muy bien realmente en sí la peli, y no tuve problemas. Sí que es verdad que era el rollo de... Igual, el personaje de los portugueses, el portugués ya aparecía o no aparecía, no me acordaba, de hecho, no recordaba el personaje. Bueno, es que eso tiene truquillo, porque el personaje sí está en la primera, pero es un actor distinto. Claro. Sí, es de estas cosas que yo me enteré además cuando ya estaban en pleno rodaje, digo, madre mía, que días antes de empezar rodaje el actor se lesionó. Y hubo y era lo de, ostras, no podemos ir, se lesionó, o sea, no podía hacerlo. Y no se podía esperar. Pues se cambió de actor para el mismo personaje. Sí, pero está interesante a la hora de escribir secuelas, con qué cosas te quedas de la primera, qué cosas
de alguna manera deshechas también y por qué camino tirar también es una elección muy potente a la hora de escribir. Y fue, pero fue una decisión, esto que de repente la segunda peli es 2 años después de la primera. A veces también es, ¿qué razones te llevan a tomar esa decisión? Pues en la primera hay una niña. Dice, ¿queremos que salgan las niñas en la segunda? Pues vamos un poco a adaptarnos a la edad, porque con los adultos... Eso por lo menos fue lo que pensé yo a la hora de tomar esa decisión, ¿eh? Y fue lo de, ostras, pues vamos a calcular que la niña que no sé si tenía 3, 4 años en la primera, pues en esas edades se nota mucho lo que han crecido. Y bueno, pues adaptémonos ahí teniendo en cuenta a la niña, que luego podía ser perfectamente pues que no enseñas a las hijas de Sabonis, no pasa nada, o que podríamos haber hecho otra peli sin la familia, solo con ellos 3 en otro lado y ya están todos divorciados, claro. O sea, no. Había 1000 opciones, pero claro, era un poco de lo que nos gustaba de la primera, intentar mantenerlo, y el mundo familiar, empezando también porque estaba relacionado con los policías y había ahí una conexión completa, pero el mundo familiar a mí es algo que me gusta mucho también, o sea, en general, o sea, el mundo de las familias y contar historias con las movidas internas de las familias y las costuras que hay por ahí. Y eso fue lo de, lo que nos gustó de la primera, mantengámoslo e incluso subamos. Y desde ahí fue también lo de, si tienes un secuestro en la primera, ¿qué vas a enseñar en la segunda? Pues habrá que sacar un muerto, ¿no? Pero este es otro detalle, o sea, hay que sacar un muerto, pero... Y ahí también entra la simpatía que tienes por los personajes. Claro, ¿hasta qué punto hacen algo... Sí, moralmente cuestionable. Ya no moralmente cuestionable. Primero, hacen algo ilegal. Hacen daño a alguien o matan a alguien. Ostras, gestionar eso es más allá de que sea una comedia, ¿eh? O sea, pero es una comedia que, ostras, no puedes perder de vista la realidad y qué supone para el personaje, pensando en él como en una persona, lo que hace y sus acciones, ¿no? Y lo moral... Si lo equilibras con otras cosas, puede tener una justificación. Lo legal, cuando hay un asesinato, cuando es un asesinato por el medio, esto ya estás entrando en terreno peligroso. Y lo tuvimos muy en cuenta, ¿eh? O sea, y yo creo que ya en la primera y en esta segunda, ¿cómo equilibras cuando tus personajes, cuando tus protagonistas hacen algo cuestionable? Es que los que tienen alrededor hacen algo todavía peor. O sea, cuando es una reacción a algo que es peor. O sea, dices, ostras, pero es que mira quién tiene enfrente. Bueno, pues ahí también ayuda a matizar. Claro. Sí, de hecho, el papel de los portugueses es algo que también se recupera de la primera, que sí que es verdad que hay secuelas que pues creamos otros personajes totalmente distintos, con otro conflicto que va a generar o a mover un poco la estabilidad de los protagonistas de la primera. Y sí que se tiene en cuenta, por ejemplo, pues el dinero que han ganado en la primera película, la vida les ha cambiado, tienen un nuevo negocio, la relación con Peque, por ejemplo, entre Sabonis y Peque, sí que ves una evolución. Y al entrar con los portugueses parece como extender un conflicto que quizás ya ha muerto de la primera, pero no, porque realmente ahí ya hay un cambio en el primer acto, por ejemplo, ya hay un primer cambio que va hacia otro lugar la historia. Y eso a la hora de diseñar las tramas o los conflictos de cuñados, lo llevasteis más desde vamos a hacer lluvia de ideas y vamos a crear nuevas situaciones, o siempre tuvisteis presente la trama de los portugueses? Al decidir que era una peli que de alguna forma tenía continuidad y que queríamos ligarla a la primera, claramente los portugueses cogieron peso. Uh-huh. Y hay el personaje de Viriato que se repite, y hay un personaje nuevo que te aporta una locura muchísimo mayor. Uh-huh. Claro, hay las dudas internas y todas las mierdas que nos pasan por la cabeza a la hora de escribir, ¿eh? A mí también me preocupaba el hecho de, ostras, pero los personajes claramente negativos en esta peli son portugueses. Y que dices, o sea, ya estás al extranjero, es el malo, ¿no? Sí. Digo, bueno, en este caso se compensa un poco porque Diogo, que es el policía y es policía bueno y además pasa a ser uno de los cuñados, también es portugués. Claro. Entonces, bueno, aquí compensamos un poquito. Pero es algo que también me preocupaba, ¿eh? Sí, no, y Diogo realmente es un... O sea, efectivamente yo también lo pensé de la peli de, joder, los portugueses son los cabrones. Pero efectivamente después Diogo acabas con un personaje muy entrañable. Sí. Joder, bueno, y el propio Viriato tiene su corazoncito también. Sí, efectivamente.
Te podrías imaginar perfectamente a cualquiera de estos convertido en viriato si las circunstancias de su vida lo llevasen por otro lado. O sea, es lo de, bueno, al final, cuando naces tienes unas cartas y conforme las juegas te llevas, acabas en un sitio o en otro. Bueno. Una pequeña curiosidad que seguramente no vaya a ningún lado, pero en la primera estaba datada, digamos, por el evento que es el playoff de ascenso del Club Ourense Baloncesto contra el Breogán, que tristemente pierde. Como sois los del Lugo, vaya por Dios. Entonces, claro, no sé si hubo, interpreto que no, pero no sé si hubo movida de en qué año estamos. No. No. Creo que fue un poco de en qué año estamos con referencia a la primera, cuántos años han pasado, pero no en qué año estamos. Vale. Y en esta el evento así un poco que lo une todo es el carnaval de Ourense, y eso sí que fue propuesta del productor nuevamente, que es orensano, y por lo tanto todas las cosas de Ourense las propone él. Hablábamos, de hecho, también que Portocabo, los productos de Portocabo siempre, o sea, últimamente tienen extrañamente, pues o no, pero están en la trama, siempre es clave algún tipo de festividad o evento local. En Hierro la Bajada de la Virgen, en Rapa das Vestas, aquí el carnaval. No sé si esto, claro, por lo que dices, es una propuesta entonces de Fosco el situarlo en el carnaval ourensano. Sí, pero es que al final es lo de, a ver, si el sitio donde transcurre la trama tiene importancia, juégalo a tu favor. O sea, otra cosa es que dé igual que es en Ourense, o que es en A Coruña, o que es en El Hierro, o que es en Alaska. Pero si tiene importancia y estás haciendo referencia, aprovecha las cosas que tienes. Y además, en este caso, el carnaval, a ver, es que te va a dar ya un escenario y te va a dar una serie de posibilidades. Y ya pensando en la comedia visual, ya vas a ver a gente disfrazada, ya está la gente en otro punto, o sea, ya colocas el nivel en otro lado. Entonces yo estoy súper a favor de que las historias se localicen cuando tiene sentido localizarlas, y una vez que las localizas, que juegues los elementos a tu favor. Decías que la comedia, o sea, que el carnaval da mucho juego para la comedia, pero también a nivel criminal, thriller, porque es un contexto también en el que ir de anónimo con una máscara o incluso con una pistola en mano no es algo que destaque al público en general. Entonces eso es también muy... Claro, es que la posibilidad de jugar al gato y al ratón, ¿no? Y de estar frente a frente con quien te está buscando, pero en un contexto... Claro, en un contexto de todo el mundo disfrazado, y por lo tanto tiene justificado que no se te descubra, o que de repente veas a alguien llevando a uno inconsciente por la calle y eso no llame la atención, porque es lo mínimo que puede pasar en el carnaval de Ourense. Pues claro, ya te da mucho, o por lo menos te da muchas posibilidades que tú decides si aprovechar o no. Sí, relacionado con el entroido, me gusta la referencia al show de comadres, en el que los cuñados se visten los tres de mujer. Esto lo llevamos hacia un punto más canalla en cuanto al cuñado propiamente dicho de los personajes que se vuelven cuñados, o tiene que ver más con la festividad del show de comadres desde la ignorancia, que no tengo ni idea tampoco, no somos tampoco muy forofos del entroido, tampoco sabemos muy bien, no estamos documentados de eso. ¿Cómo fue tratar ese tema del show de comadres y que los protagonistas se vistan de mujer? Vale, aquí yo también necesité documentación, porque yo no soy nada fan del carnaval, o sea, yo no me disfrazo nunca, y tampoco soy de un sitio donde el carnaval se viva de una forma especial, ¿no? Entonces aquí sí que nuevamente el productor, una vez que dice saquémosle partido al carnaval, dijo y empezó a explicarme, mira, en Ourense los días grandes son esto, y contó que el show de comadres tiene mucho peso y es cuando salen las chicas y hacen cenas de chicas, y si los hombres salen disfrazados de mujer. Con eso, a ver, ver a estos tres disfrazados de mujer. Luego, claro, a ver, este es además uno de esos momentos en los que tú le das la semillita y es lo de haced lo que os dé la gana. O sea, es un poco con lo bueno y lo malo que puede salir de ahí, ¿eh? Porque una vez metido en humor y una vez decididos ostras, vamos a reírnos, a veces puedes desequilibrar, pero bueno,
yo creo que con estos 3 vestidos de mujer es un sí siempre. Claro. Y además es afondar en el cuñadismo intrínseco de disfrazarse de mujer, ¿no? Sí, aunque bueno, en este caso está mandado porque, La tradición. que yo no lo sabía, pero está mandado por la tradición, por lo menos local, en Ourense. Claro, también hablábamos de manejar la comedia del cuñado Sí. siendo cuidadoso de no entrar dentro del juego. Sí, es que ese nunca fue el objetivo del humor Claro, de esta peli. Y de hecho, una de las discusiones grandes ya en el origen de este proyecto fue el título, ¿no? Si tú lo titulas Cuñados, y yo desde siempre fui súper fan de Cuñados, y de hecho la defensora de no, se titula Cuñados porque es un título que te dice mucho de la peli. Pero claro, está ese riesgo de que entiendas, Cuñados, o sea, es una peli de humor cuñado, es que nos lleva a algo más básico, más simplón, más con cosas machistas y todo esto que dices. Pero creo que en parte eso acabó jugando también a favor de la peli si la ves. Porque si la ves esperando eso, dices, vale, no era esto. Y mi teoría es que parte de la buena crítica que tuvo la primera peli viene de ahí, de la sorpresa de, ostras, vale, no, es un humor más asequible, más normal, más de gente de a pie, y no son cuñados en lo despectivo, son cuñados familiares, o sea, porque por sus vínculos familiares y porque están un poco descerebrados, pero vamos, en plan cookie. Y hablando del título, ¿en qué momento se deja escapar la oportunidad de llamarle Cuña 2? Estuvo sobre la mesa, pero digo, mira, más cuñados tiene más referencia a la trama, porque es como que se une uno, que es el portugués, o sea, más cuñados. También es algo que con el símbolo de más te vale para los 2 idiomas, en gallego y en castellano, y no sé, a mí me gustaba más. Sí. Más. Muchas gracias, Sara, por venir con nosotros Bueno, venir... Por Muchas gracias acogeros. por estar aquí en Exigencias del Guión. A vosotros. Además de las voces de Dani Coira y Héctor Rodríguez, en la entrevista de hoy hemos contado con Clara Coira en la redacción y con Dani Coira y Miguel Casaseca en la producción y realización. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Si tienes alguna duda, alguna sugerencia, alguna reclamación, puedes escribirnos a exigenciasdelguion@blogguionistas.com o enviarnos un audio al WhatsApp 613 006650. También nos encuentras en redes sociales bajo el nombre Blog Guionistas.